El cementerio maldito. Era una cálida noche de verano cuando decidí escapar de la rutina y adentrarme en un bosque remoto para acampar. Anhelaba la tranquilidad y la soledad que solo la naturaleza podía ofrecer. Armado con una mochila llena de suministros y una tienda de campaña, me adentré en el denso follaje, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. Después de caminar durante horas, encontré un claro que me pareció perfecto para acampar. La hierba alta y los árboles circundantes formaban un refugio natural, alejándome del bullicio del mundo exterior. Con la puesta de sol, monté mi tienda y preparé una pequeña fogata para cocinar mi cena. La calma del lugar me envolvió, y pronto me sumí en una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. La noche avanzó, y el silencio del bosque se volvió casi palpable. La única luz provenía de la luna llena, que proyectaba sombras alargadas y siniestras entre los árboles. Me recosté en mi tienda, escuchando los suaves susurros del viento y el crujido ocasional de alguna rama. Fue entonces cuando lo vi. Una figura encapuchada deambulaba entre los árboles, moviéndose con una gracia inquietante. Al principio, pensé que era mi imaginación jugando trucos en la penumbra, pero cuanto más la observaba, más real se volvía. Decidí seguirla, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Salí de mi tienda y me adentré en la oscuridad, siguiendo al encapuchado. Mis pasos eran silenciosos sobre la hierba y traté de no perder de vista la figura que se deslizaba entre los árboles. Después de caminar durante unos minutos, llegué a un lugar que me heló la sangre. Delante de mí se extendía un antiguo cementerio, sus tumbas cubiertas de musgo y maleza. Las lápidas estaban desgastadas por el tiempo, algunas apenas legibles, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y descomposición. La figura encapuchada se detuvo junto a una de las tumbas y se volvió hacia mí. Fue entonces cuando vi su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa y pálida, sin ojos, nariz ni boca. El terror me invadió y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sin embargo, no podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera anclado en el lugar. La figura levantó una mano y señaló una de las tumbas. Me acerqué, incapaz de resistir, y vi una inscripción grabada en la piedra: aquí yace el condenado, que nunca encontrará descanso. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el encapuchado se desvaneció en el aire, dejándome solo en el cementerio. Regresé a mi tienda con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. Me tumbé, pero no pude dormir. Cada sonido del bosque me hacía saltar y el recuerdo del hombre sin rostro me perseguía. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. Al despertar al día siguiente, descubrí que mi tienda de campaña estaba destrozada y mis pertenencias esparcidas por el claro. Mi mochila estaba abierta y muchos de mis suministros habían desaparecido. El miedo y la confusión me envolvieron, pero sabía que debía irme de allí lo antes posible. Recogí lo que pude y comencé a caminar de regreso por el sendero. Cada paso me parecía una eternidad y sentía que algo me observaba desde las sombras. No pude evitar volver la vista hacia el cementerio mientras me alejaba, temiendo ver al encapuchado nuevamente. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de lo que había ocurrido. Incluso entonces, mis amigos y familiares pensaron que había sido una alucinación causada por el cansancio o la sugestión. Pero yo sabía la verdad. Había algo en ese cementerio, algo antiguo y maldito, que no debía ser perturbado. El incidente dejó una marca en mí que nunca desapareció. Cada vez que veía un bosque, recordaba la figura encapuchada y el rostro sin facciones. Mis noches se llenaron de pesadillas y la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. Un día, decidí investigar más sobre el cementerio. Descubrí que hacía siglos había sido el lugar de enterramiento de una comunidad que practicaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Los aldeanos creían que enterrando a los condenados en ese lugar podrían contener el mal que habían desatado. Pero con el tiempo, el lugar fue olvidado y el mal quedó sin vigilancia. A medida que profundizaba en la historia, me di cuenta de que no estaba solo.
Había otros relatos de personas que habían visto la figura encapuchada y experimentado fenómenos similares. Todos ellos describían la misma sensación de terror y la presencia de algo maligno en el aire. Decidí volver al lugar una última vez, con la esperanza de encontrar respuestas y quizás algún tipo de cierre. Llegué al claro al anochecer y el cementerio me recibió con el mismo aire pesado y ominoso. Caminé entre las tumbas, tratando de no dejarme llevar por el miedo. De repente, sentí un frío intenso que me envolvía y la figura encapuchada apareció ante mí. Esta vez, no intenté huir. En cambio, levanté una cámara y comencé a tomar fotos, esperando capturar alguna evidencia de su existencia. La figura se quedó inmóvil, observándome sin ojos. Después de unos minutos, el encapuchado se desvaneció una vez más y me quedé solo en la oscuridad. Revisé las fotos, pero no había nada. Solo imágenes borrosas y sombras. Sin embargo, al mirar más de cerca, noté algo en una de las fotos, una inscripción en una tumba que no había visto antes. El guardián sin rostro, condenado a vigilar por la eternidad. De alguna manera, sentí que había logrado algo, aunque fuera pequeño. Regresé a mi hogar con una sensación de paz, sabiendo que había enfrentado mi miedo. Pero el bosque y el cementerio siempre serían un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar. Desde entonces, nunca he vuelto a acampar solo y evito los bosques y cementerios tanto como puedo. Pero a veces, en las noches tranquilas, me encuentro mirando hacia la distancia, preguntándome si el guardián sin rostro sigue allí, vigilando, esperando. Las experiencias paranormales que viví en ese cementerio no solo me dejaron cicatrices psicológicas, sino que también me hicieron cuestionar la naturaleza de la realidad y lo que existe más allá de nuestro entendimiento. Me di cuenta de que hay fuerzas oscuras en el mundo y que debemos ser cautelosos al adentrarnos en territorios desconocidos. Con el tiempo, me convertí en un ávido investigador de lo paranormal, dedicando mis días a leer y estudiar relatos de otros que han tenido experiencias similares. Aunque mi encuentro con el guardián sin rostro nunca ha sido completamente comprendido, siento que cada pieza de información que descubro me acerca un poco más a desentrañar el misterio. Mi obsesión por lo sobrenatural ha tenido un costo, alejándome de amigos y familiares que no entienden mi búsqueda. Pero para mí, no hay vuelta atrás. He visto lo que hay en las sombras y no puedo ignorarlo. Continúo explorando, siempre con la esperanza de encontrar respuestas, pero también con el conocimiento de que algunas verdades pueden ser demasiado terribles para ser reveladas. Y así, vivo mi vida en un estado constante de vigilancia, sabiendo que el mal puede acechar en cualquier rincón oscuro. La figura encapuchada del cementerio me enseñó una lección invaluable: nunca subestimes lo que no puedes ver y siempre respeta los lugares que el tiempo ha olvidado. Porque en ellos, los secretos más oscuros del mundo aún residen, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos como para buscarlos. En última instancia, mi experiencia en el cementerio maldito me cambió para siempre. Me convirtió en un hombre marcado por el conocimiento de lo desconocido, viviendo entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y aunque nunca encontraré una liberación completa de ese encuentro, he aprendido a vivir con el miedo y a utilizarlo como una fuerza que me impulsa a seguir adelante, siempre buscando, siempre explorando, en la eterna búsqueda de la verdad. Sombras del cementerio. Era una tarde gris cuando llegué al cementerio, donde trabajaba como encargado de mantenimiento. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas y me ofrecía una tranquilidad que rara vez encontraba en otros lugares. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles antiguos y altos que parecían susurrar secretos olvidados por el tiempo. Aquella tarde, me asignaron limpiar una sección olvidada del cementerio. Era un rincón aislado, oculto entre las sombras de los cipreses que se alzaban como guardianes silenciosos. La maleza había reclamado el terreno, y las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Apenas se distinguían los nombres de los difuntos, erosionados por años de abandono. Mientras barría y removía escombros, mis ojos se posaron en una lápida peculiar.
Estaba más deteriorada que las demás, casi oculta por completo bajo un manto de vegetación. Me acerqué y al apartar las hojas y la tierra, descubrí que no tenía nombre. Solo unas inscripciones extrañas talladas en la piedra. Eran símbolos que no reconocía, pero que transmitían una sensación de inquietud. Al día siguiente, mi curiosidad me llevó a investigar el origen de esa lápida anónima. Consulté antiguos registros del cementerio y tras horas de búsqueda encontré una referencia vaga a una persona acusada de brujería. Los detalles eran escasos, pero mencionaban que había sido enterrada en una tumba sin nombre, como si su identidad hubiese sido borrada intencionadamente de la memoria colectiva. Desde el momento en que descubrí la historia, mi vida cambió drásticamente. Empezaron las visiones. Al principio eran fugaces, apenas perceptibles, sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros apenas audibles entre el viento. Pero pronto se volvieron más intensas y perturbadoras. Veía figuras encapuchadas realizando rituales oscuros bajo la luz de la luna llena. Sentía su presencia en mi habitación por la noche, susurrando en lenguas olvidadas, invocando poderes que no lograba comprender. Las pesadillas eran lo peor. Soñaba con ser arrastrado a una cueva oscura, donde una figura sin rostro me obligaba a presenciar sacrificios y actos de magia negra. Me despertaba sudando y con el corazón desbocado, incapaz de distinguir la realidad del sueño. El cansancio empezó a hacer mella en mi salud. Perdí peso y mi rostro se volvió demacrado. Mis colegas notaron el cambio, pero yo no podía explicar lo que estaba viviendo. Temía que me tomaran por loco. Un día, decidí enfrentar mis miedos y regresar a la tumba anónima. Llegué al cementerio al atardecer, armado con una linterna y una cámara. Quería documentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Mientras me acercaba a la lápida, el aire se volvió denso y frío. Encendí la linterna y enfoqué el haz de luz sobre los extraños símbolos. Sentí una presencia a mi alrededor, pero no había nadie visible. De repente, la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió y, en un instante, fui arrastrado a una visión vívida y aterradora. Estaba en un claro del bosque, rodeado por figuras encapuchadas. En el centro, una mujer atada a un poste, sus ojos llenos de desesperación. Las figuras recitaban cánticos en un idioma antiguo y el aire se llenó con el olor acre de la sangre. Vi cómo la mujer era sacrificada, y justo antes de morir, sus ojos se encontraron con los míos. Sentí una conexión profunda y aterradora, como si su alma se hubiera aferrado a la mía en busca de venganza o redención. Desperté en el suelo del cementerio, temblando y con la linterna rota a mi lado. Desde entonces, las visiones y pesadillas se volvieron más frecuentes y nítidas. La mujer que vi en la visión me visitaba cada noche, susurrando palabras en mi oído, mostrándome imágenes de su sufrimiento y de los rituales que la condenaron. Mi salud mental se deterioró rápidamente. Empecé a perder la noción del tiempo, confundiendo el día con la noche, lo real con lo imaginario. Busqué ayuda en antiguos textos sobre brujería y rituales oscuros, tratando de encontrar una manera de romper la maldición que parecía haberse cernido sobre mí. Descubrí que la mujer había sido acusada injustamente de brujería por un grupo de fanáticos religiosos. Su espíritu, lleno de odio y sed de justicia, había quedado atrapado entre este mundo y el otro, y yo, al descubrir su tumba, había desatado su furia. Intenté exorcizarla con rituales encontrados en libros antiguos, pero solo logré enfurecerla más. Su presencia se volvió más opresiva, su figura más tangible. Podía sentir su aliento en mi nuca, sus manos frías sobre mi piel. Mi vida se convirtió en un infierno viviente. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar mi transformación. Algunos se alejaron, temerosos de lo que estaba ocurriendo, mientras otros intentaron ayudarme sin éxito. Un sacerdote local, conocido por su conocimiento en lo paranormal, accedió a visitarme. Le conté todo, y él, aunque escéptico al principio, pronto comprendió la gravedad de mi situación. Realizó una ceremonia en mi casa, rociando agua bendita y recitando oraciones. Por un momento, sentí alivio, pero fue efímero. Esa misma noche, la mujer regresó, más enfurecida que nunca.
Ellos no pueden ayudarte, susurró con voz helada. Solo yo puedo liberarte. Sus palabras resonaron en mi mente y una sensación de desesperanza me invadió. Me di cuenta de que no había escape. Había desatado algo mucho más grande y oscuro de lo que podía manejar. La mujer no buscaba redención, buscaba venganza. Y yo, involuntariamente, me había convertido en el instrumento de su ira. La última vez que la vi fue la más aterradora. Desperté en medio de la noche y allí estaba, de pie junto a mi cama, su figura etérea bañada en una luz espectral. «Ven conmigo», ordenó. Mi cuerpo se movió por voluntad propia, siguiendo su figura hacia el cementerio. Caminamos en silencio, la noche se sentía extrañamente viva, llena de murmullos y sombras que se movían con vida propia. Llegamos a la lápida sin nombre. La mujer me indicó que me arrodillara. Lo hice, incapaz de resistir. «Ahora verás lo que yo vi», dijo, colocando sus manos sobre mi cabeza. Una ola de visiones me golpeó. Vi cada momento de su sufrimiento, desde la falsa acusación, la tortura, hasta su brutal ejecución. Sentí su dolor, su desesperación y su odio. Pero también sentí algo más, una oscura satisfacción en su venganza. Cuando desperté, estaba amaneciendo. Me encontraba solo en el cementerio, arrodillado frente a la lápida. Pero algo había cambiado. Podía ver claramente las inscripciones ahora. Eran nombres, los nombres de aquellos que habían participado en su ejecución, y el último nombre era el mío. Entendí en ese momento que había sido marcado desde el principio. No había escapatoria. La maldición estaba sellada. Regresé a mi casa, sabiendo que mi destino estaba escrito. Las visiones y pesadillas no cesaron. Cada noche, la mujer regresaba, recordándome el pacto que había hecho sin saberlo. Mi salud se deterioró aún más, y pronto me encontré atrapado en un ciclo interminable de horror y desesperación. Intenté buscar ayuda nuevamente, pero ya era demasiado tarde. Mi mente y mi alma estaban corrompidas. Cada intento de liberarme solo fortalecía su vínculo conmigo. Y así, mi vida se desmoronó, consumida por una presencia que nunca podría entender completamente. Finalmente, acepté mi destino. Sabía que mi final estaba cerca. El cementerio se convirtió en mi refugio y mi prisión. Pasaba horas caminando entre las lápidas, esperando el momento en que la mujer me llevaría definitivamente. Y cuando ese día llegó, no hubo liberación ni paz, solo la fría certeza de que había desatado algo que nunca debió ser perturbado. El cementerio. La historia que les contaré está demasiado aterradora, así que si eres muy sensible no la escuches, y los que sí, tengan discreción. No soy alguien que se deja llevar fácilmente por supersticiones o historias de miedo. De hecho, siempre fui el primero en reírme de esas cosas. Crecí en un pequeño pueblo, donde todos se conocían y los rumores de fantasmas y apariciones eran casi un pasatiempo. Pero lo que me ocurrió aquella noche cambió para siempre mi percepción de lo que es real y lo que no. No sé si lo que viví fue producto de mi imaginación, de alguna clase de sugestión colectiva, o si realmente me topé con algo que no pertenece a este mundo. Lo único que puedo decir con certeza es que aquella experiencia dejó una cicatriz en mi mente que hasta hoy no puedo borrar. Todo comenzó un viernes por la noche. Había estado bebiendo con unos amigos en la casa de uno de ellos, disfrutando de la típica charla sobre fútbol, trabajo y, por supuesto, las historias locales. Uno de mis amigos, Sebastián, mencionó el cementerio del pueblo, un lugar que todos conocíamos pero que pocos se atrevían a visitar de noche. Dijo que recientemente habían estado ocurriendo cosas extrañas allí, ruidos inexplicables, sombras que se movían entre las tumbas y un escalofrío que, según él, era imposible de ignorar. Nos reímos, como siempre lo hacíamos, pero la semilla de la curiosidad había sido plantada. No tardamos mucho en decidir que iríamos al cementerio. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Estábamos en grupo, éramos adultos y, para ser honestos, la perspectiva de enfrentarnos a nuestros miedos nos resultaba tan emocionante como aterradora.
Tomamos unas linternas, nos pusimos nuestras chaquetas y nos dirigimos hacia el cementerio, que estaba a las afueras del pueblo, rodeado por un denso bosque que parecía aún más oscuro bajo la luz de la luna. Al llegar al lugar, la primera sensación que me invadió fue la del silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos a su alrededor. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos o el aullido de algún perro distante, lo cual, en retrospectiva, debería haber sido la primera señal de que algo no estaba bien. A medida que avanzábamos por el camino de grava que conducía a las rejas oxidadas del cementerio, esa sensación de quietud se hizo cada vez más opresiva, como si estuviéramos entrando en un lugar donde el tiempo se había detenido. Al cruzar las rejas, el aire se volvió notablemente más frío, lo suficiente como para que mi aliento se volviera visible en la oscuridad. Mi amigo Fernando hizo una broma sobre espíritus enfadados, pero su risa fue más nerviosa que genuina. A pesar de nuestras bromas iniciales, todos comenzamos a sentir que algo estaba mal. No podíamos identificarlo con claridad, pero era como si una presencia invisible nos estuviera observando, analizando cada uno de nuestros movimientos. Nos dirigimos al centro del cementerio, donde una vieja capilla se alzaba en ruinas. Decidimos que sería el lugar perfecto para comenzar nuestra exploración. La puerta de la capilla estaba entreabierta, crujía con el viento, y por alguna razón que no pude explicar, la simple visión de esa puerta me llenó de una sensación de profundo malestar. No obstante, no quería parecer cobarde frente a mis amigos, así que fui el primero en empujar la puerta y entrar. El interior de la capilla estaba oscuro, excepto por la luz de nuestras linternas que proyectaban sombras alargadas en las paredes de piedra. Había bancos rotos esparcidos por el suelo y en el centro, el altar aún se mantenía en pie, cubierto de una capa gruesa de polvo. Nos acercamos y al hacerlo, escuché un susurro, apenas audible, como si viniera de algún rincón oculto. Miré a mis amigos, esperando que alguien dijera algo, pero todos parecían igual de desconcertados. Decidimos encender una vela que encontramos en el altar, y mientras la llama se levantaba, el ambiente en la capilla cambió. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y el susurro se hizo más fuerte, más definido. No era uno de nosotros, era algo más. Algo que estaba ahí, con nosotros, pero que no podíamos ver. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí y por primera vez en mi vida deseé nunca haber sido tan incrédulo. Sebastián fue el primero en moverse. Con una expresión que nunca olvidaré, dijo que sentía que alguien lo estaba tocando. A pesar de que nadie estaba cerca de él, su rostro se desfiguró en una mezcla de miedo y confusión. Apagó su linterna y nos dijo que deberíamos irnos. Yo estaba más que dispuesto a seguirlo, pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Las linternas se movieron rápidamente hacia la fuente del ruido, y vimos que una de las antiguas lápidas dentro de la capilla había caído. No había nadie cerca de ella, y no había ninguna razón lógica para que eso ocurriera. Fue entonces cuando el susurro se transformó en un gemido, un lamento agudo que resonaba en las paredes de la capilla. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que casi me paralizó, y supe, en ese preciso momento, que lo que estaba ocurriendo no era normal. Salimos de la capilla tan rápido como pudimos, tropezando y empujándonos en nuestra desesperación por alejarnos de ese lugar maldito. Pero el terror no terminó ahí. Mientras corríamos por el cementerio, escuchamos pasos detrás de nosotros. Eran lentos, pesados, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Nos detuvimos un momento para mirar hacia atrás, pero no vimos nada. El miedo me oprimía el pecho, y una parte de mí sabía que no debíamos detenernos, que lo que fuera que nos perseguía no era algo de este mundo. Finalmente, alcanzamos las rejas del cementerio y nos lanzamos hacia ellas, escalando como si nuestras vidas dependieran de ello. Cuando finalmente salimos, ninguno de nosotros habló. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Sabíamos que lo que había ocurrido no tenía explicación y que ninguno de nosotros sería capaz de borrarlo de su memoria. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esos momentos en la capilla, el susurro, el gemido, la lápida cayendo por sí sola.
Escuchaba los pasos detrás de nosotros y sentía una presencia oscura acechando en las sombras de mi habitación. No quería estar solo, pero al mismo tiempo, no podía soportar la idea de hablar con mis amigos sobre lo que habíamos experimentado. Al día siguiente, intenté reanudar mi vida normal, pero todo había cambiado. El simple acto de salir a la calle me provocaba ansiedad. Sentía que algo me observaba desde la distancia, siempre fuera de mi vista pero nunca lejos. Esa noche y las siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Objetos que se movían de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente y lo peor de todo, el susurro que había escuchado en la capilla seguía resonando en mi mente como si algo se hubiera aferrado a mí, siguiéndome incluso fuera del cementerio. Intenté razonar con lo que había sucedido. Busqué explicaciones lógicas, desde alucinaciones colectivas hasta efectos del alcohol. Pero ninguna de esas explicaciones me convenció. La verdad era mucho más simple y aterradora. Habíamos despertado algo en ese cementerio, algo que no debimos perturbar. Algo que ahora estaba decidido a no dejarnos en paz. Una semana después del incidente, Sebastián dejó el pueblo sin avisar. Lo encontramos en su casa, con la mirada perdida y un miedo tan profundo que parecía haberse convertido en parte de él. Nos dijo que no podía soportar más las visitas nocturnas, las sombras que se deslizaban por su habitación y los sueños en los que veía la capilla una y otra vez. Intentamos convencerlo de quedarse, de buscar ayuda, pero en el fondo sabíamos que no había mucho que pudiéramos hacer. Lo que habíamos desatado no se podía detener con palabras o acciones racionales. Fernando, por su parte, comenzó a obsesionarse con la historia del cementerio. Pasaba horas investigando, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que nos había ocurrido. Descubrió que la capilla había sido construida sobre un terreno donde, siglos antes, se realizaban rituales de una secta que veneraba a seres oscuros. Supuestamente, el lugar estaba maldito, y los rumores decían que cualquier intruso que perturbara su descanso sería perseguido por las almas de aquellos que habían sido sacrificados en esos rituales. No quise creerlo, pero a medida que los días pasaban y las manifestaciones en mi casa se volvían más intensas, supe que había algo de verdad en lo que decía. Mis sueños se convirtieron en pesadillas recurrentes en las que veía la capilla en llamas y entre las llamas, sombras que me llamaban por mi nombre. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, y el susurro en mis oídos se hacía cada vez más claro, más amenazante. Finalmente, decidí que no podía continuar así. No podía seguir viviendo con el miedo constante de que algo me estaba acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Tomé la decisión de abandonar el pueblo, de dejar atrás todo lo que conocía y comenzar de nuevo en un lugar donde esperaba que la maldición no pudiera seguirme. Fue una decisión difícil, pero sentía que era mi única opción. Antes de irme, volví al cementerio por última vez. No sé por qué lo hice, tal vez en un intento desesperado por encontrar alguna forma de poner fin a lo que había comenzado. Al llegar, encontré las rejas abiertas, algo que no había ocurrido desde la noche que las cruzamos. No había viento, ni susurros, solo un silencio pesado y opresivo. Me acerqué a la capilla, que ahora parecía más ruinosa que antes, y por un momento pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Pero cuando entré, vi algo que me heló la sangre. En el altar, donde habíamos encendido la vela aquella noche, había una nueva ofrenda, una fotografía de nosotros, los 4 amigos, con nuestras caras distorsionadas por el miedo. No sabía quién había puesto esa foto allí, ni cómo había llegado, pero supe en ese momento que lo que fuera que nos había seguido desde la capilla, no iba a dejarnos en paz tan fácilmente. Dejé el pueblo al día siguiente, sin mirar atrás, con la esperanza de que la distancia pudiera romper la conexión con aquel lugar maldito. Hoy, años después, aún no puedo hablar de lo que ocurrió sin sentir una opresión en el pecho. La mayoría de las noches las paso en vela, temiendo que el susurro regrese, que las sombras vuelvan a acecharme en la oscuridad. He cambiado de lugar varias veces, pero siempre llevo conmigo el peso de esa noche, el peso de saber que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, es mejor dejarlas en paz. Mis amigos y yo hemos perdido el contacto. No sé si ellos han logrado escapar de lo que desatamos,
Pero en mi caso, cada día es una lucha constante por mantener mi cordura intacta. Así que, si alguna vez sientes la tentación de explorar un lugar que tiene una reputación oscura, piénsalo 2 veces. Algunas puertas están cerradas por una razón y algunas historias no necesitan ser descubiertas. Lo que vivimos aquella noche fue una advertencia, una que espero nadie más tenga que experimentar. Y si estás escuchando esto, te aconsejo que te mantengas alejado de las sombras, porque nunca sabes qué puede estar acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para reclamar lo que considera suyo. El niño entre las tumbas. Trabajo como velador en un cementerio. Desde hace más de 15 años, he visto y oído cosas que desafían la lógica, pero nada me había preparado para lo que viví una noche en particular. Los cementerios siempre han sido lugares envueltos en misterio, donde la muerte parece palpitar en el aire y las sombras tienen una vida propia. Sin embargo, esa noche, lo que experimenté no tenía precedente. A pesar de los rumores y las historias que siempre circulan entre los trabajadores del lugar, nada había sido tan real, tan innegable. El cementerio en el que trabajo es antiguo, con mausoleos y lápidas que datan de más de un siglo. Durante el día, el lugar es casi pintoresco, con sus viejas estatuas cubiertas de musgo y árboles que brindan sombra y un aire de tranquilidad. Pero cuando cae la noche, ese mismo lugar se transforma. La oscuridad parece espesar el ambiente, y cada sonido, por pequeño que sea, resuena con un eco que hace que la piel se te erice. Como velador, he aprendido a no dejarme llevar por las apariencias. Las luces de mi linterna siempre han sido mis compañeras fieles, iluminando los caminos entre las tumbas y los rincones oscuros que parecen devorar la luz. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Las luces del cementerio parpadeaban al encenderse, como si estuvieran cansadas después de tantos años de servicio. El viento soplaba suavemente, haciendo que las ramas de los árboles susurraran entre sí. Me dispuse a hacer mi primera ronda, recorriendo las zonas más alejadas del cementerio, donde los mausoleos se alzaban como antiguos guardianes, protegiendo a los muertos de la intrusión de los vivos. Todo estaba en calma, pero había algo en el aire, una tensión que no podía identificar, pero que se sentía profundamente en mi ser. Al llegar a la parte más antigua del cementerio, noté que una de las lápidas estaba rota. Me acerqué para inspeccionarla más de cerca, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, justo cuando me levanté para continuar mi ronda, sentí un frío inexplicable que me recorrió la espalda. Era un frío diferente, no como el que produce la brisa nocturna, sino uno que parecía emanar desde dentro de mí, un frío que no provenía del exterior sino de algo que no podía ver. Miré a mi alrededor, intentando encontrar una fuente para esa sensación, pero no había nada. Solo la oscuridad y el silencio que me envolvía. Decidí continuar mi ronda, ignorando el malestar que sentía. Pasé por las zonas menos transitadas, aquellas donde las lápidas estaban más deterioradas y el tiempo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, junto a una de las tumbas más antiguas, distinguí la figura de un niño. Llevaba ropa anticuada, como de otra época, y parecía estar jugando solo. Me detuve en seco, pensando que tal vez se trataba de un niño perdido o de algún intruso que se había colado en el cementerio. Decidí acercarme con cautela, pero conforme me aproximaba, algo en mi interior me gritaba que no debía hacerlo. El niño no parecía notar mi presencia, seguía jugando, absorto en su propio mundo. Pero cuanto más cerca estaba de él, más sentía que algo andaba mal. Había algo en sus movimientos, en la forma en que giraba la cabeza lentamente, como si supiera que estaba siendo observado, pero decidiera ignorarme. Cuando estaba a solo unos metros de él, se detuvo y se giró hacia mí. Fue en ese momento cuando lo vi con claridad. Sus ojos eran vacíos, oscuros, como si no tuviera alma. La sonrisa en su rostro, una mueca que debería haber sido inocente, tenía algo de macabro. Intenté hablarle, preguntarle qué hacía allí, pero las palabras murieron en mi garganta. El niño simplemente me miraba, y en su mirada había algo profundamente inquietante, una tristeza tan profunda que parecía imposible para alguien de su edad,
pero también había algo más, algo malévolo. Sin previo aviso, el niño comenzó a caminar hacia mí, sus pasos eran lentos pero seguros, y cada uno de ellos resonaba en el silencio de la noche como un martilleo en mi cerebro. Quería moverme, retroceder, pero mis pies parecían estar clavados en el suelo. Solo podía observar cómo esa figura espectral se acercaba, cada vez más. Cuando estaba a tan solo un par de pasos de distancia, el frío se intensificó. El niño se detuvo y levantó una mano, como si fuera a tocarme. Sentí una oleada de pánico recorrer mi cuerpo, algo en mí sabía que si ese ser me tocaba, algo terrible sucedería, algo de lo que no habría vuelta atrás. Reuniendo toda la fuerza que pude, retrocedí bruscamente, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Pero al hacerlo, la figura del niño se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. El lugar donde había estado quedó vacío, pero el frío, ese frío atroz, permaneció. Me levanté rápidamente, respirando con dificultad. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. No podía negar lo que había visto, lo que había sentido. Decidí volver a la caseta de vigilancia, donde podía sentirme más seguro, pero el camino de regreso fue tortuoso. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada crujido de las ramas se sentía como una señal de que no estaba solo. Los minutos se alargaron y mi mente no dejaba de reproducir la imagen del niño, esa mirada vacía que parecía seguirme incluso en la oscuridad. Finalmente, llegué a la caseta, cerrando la puerta detrás de mí con un golpe seco. Encendí todas las luces, intentando ahuyentar las sombras que parecían acecharme. Me senté, intentando calmar mi respiración, pero el terror no me abandonaba. Por más que intentaba convencerme de que lo que había visto no era real, la sensación persistía, grabada en mi mente con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Sabía que no podría dormir, así que pasé el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad, esperando, temiendo que esa figura volviera a aparecer. Las horas pasaron lentamente y cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, sentí una ligera relajación. La luz del día parecía ahuyentar lo que fuera que había visto. Pero sabía que no importaba cuántos días soleados vinieran, no podría borrar lo que había experimentado esa noche. Cuando mi relevo llegó, me miró con preocupación, notando mi palidez y el cansancio en mis ojos. Intenté decirle que estaba bien, que solo había sido una noche difícil, pero la verdad es que algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía ver el cementerio como antes, ya no podía sentirme tranquilo en un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos se había vuelto tan fina. Esa noche no regresé a casa de inmediato. Sentía que necesitaba algo, cualquier cosa que me recordara que el mundo real seguía existiendo. Caminé por la ciudad, dejando que la luz del sol calentara mi piel, intentando alejar la oscuridad que sentía en mi interior. Pero no importaba cuánto caminara, la sensación persistía. La figura del niño seguía grabada en mi mente, sus ojos vacíos, su mueca siniestra. Sabía que no era algo que pudiera olvidar o dejar atrás. Esa noche había visto algo que no debería existir, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza, algo que, de alguna manera, había cruzado al otro lado. Con el tiempo, volví a mi rutina habitual. Las noches pasaban una tras otra, y aunque nunca volví a ver al niño, la sensación de su presencia nunca me abandonó. Cada vez que pasaba por la zona del cementerio donde lo había visto, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Comencé a evitar esa parte, inventando excusas para no patrullarla, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a lo que había visto, a lo que sentía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El trabajo seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía mirar las sombras del cementerio sin pensar en lo que ocultaban, en lo que podría estar acechando en la oscuridad. Las noches se hicieron más largas, más difíciles de soportar. El miedo, que al principio era algo pasajero, se convirtió en una constante, un compañero silencioso que me seguía a todas partes. Sabía que no podría seguir así para siempre, pero no sabía cómo escapar. Una noche, varios meses después del incidente, decidí enfrentar mis miedos.
Armado con mi linterna y una determinación que no sabía de dónde había sacado, volví a la parte del cementerio donde había visto al niño. La luna estaba oculta detrás de las nubes y el viento susurraba a través de las ramas de los árboles. Me detuve frente a la tumba donde lo había visto por primera vez, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esperé, conteniendo la respiración, esperando ver algo, cualquier cosa que pudiera explicarme lo que había sucedido esa noche. Pasaron los minutos y nada sucedió. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación, un sueño febril alimentado por el cansancio y la soledad. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, sentí una presencia detrás de mí. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. El frío volvió, más intenso que nunca, y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada sobre mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nada allí. La sensación de pánico volvió con fuerza, y sin pensarlo dos veces, corrí de regreso a la caseta, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Esa noche, supe que no importaba lo que hiciera, lo que había visto era real. Sabía que no estaba solo en el cementerio, que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Decidí dejar el trabajo poco después de esa noche. No podía seguir viviendo con el miedo constante, con la sensación de que algo me acechaba desde la oscuridad. Pero aunque dejé el cementerio, nunca pude dejar atrás lo que viví allí. A veces, en la quietud de la noche, todavía siento esa presencia, como si el niño me hubiera seguido, como si esa experiencia hubiera dejado una marca en mi alma que nunca podré borrar. La vida siguió, pero el miedo siempre está ahí, acechando en los rincones de mi mente. A veces me pregunto si alguna vez encontraré paz, si podré olvidar lo que vi. Pero una parte de mí sabe que eso nunca sucederá. Lo que vi esa noche fue real, y aunque lo intente, nunca podré escapar de ello. El niño, con su mirada vacía y su mueca siniestra, siempre estará conmigo, en las sombras, esperando el momento perfecto para volver a aparecer. Y es en esos momentos, en la soledad de la noche, cuando me pregunto si, algún día, volveré a sentir el frío de su mano en mi hombro, recordándome que algunas cosas nunca se pueden dejar atrás. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.